Hoy vamos a cambiar el aceite al Banshee, comparte el aceite para la caja de cambios y para el embrague, y vamos a utilizar mi modo de ver el mejor aceite y el único que hay en calidades, que es el Castrol 10W40, que es este. Lleva 1,5 litros de aceite para la caja de cambios y el embrague, que es el mismo. Amazon me han costado 2 litros 16 euros, así que yo recomiendo que lo compréis allí porque he ido a tiendas y me querían cobrar incluso el doble por los mismos litros, así que vamos a ver qué pasa, a ver qué tal funciona este aceite. Bueno, me acabo de dar una vuelta ya con el aceite cambiado y la verdad es que las diferencias son enormes. A mí me vendieron ya el quad con el aceite viejo, que también me prometieron que era Castrol, pero bueno, ya sabéis que cuando compráis algo usado no os podéis fiar de lo que le hayan puesto, ¿no? Así que mi opinión con el aceite Castrol es que el quad ha mejorado muchísimo, los cambios ahora son muy suaves. Y la mayor diferencia que he notado ha sido que con el aceite viejo, en frío, cuando encendía el quad y metía primera marcha, el quad avanzaba 1 metro, ¿sabes? Avanzaba medio metro sin yo acelerar y sin yo querer que ande el quad. O sea, solo metiendo la marcha y sin soltar el embrague, el quad salía medio metro. Y ahora con el aceite nuevo, sin ajustar el embrague, en frío meto primera marcha y el quad no se mueve nada, que es como tiene que ser, ¿no? Pero también puede ser que tengas mal ajustado el embrague, que necesites darle más recorrido, pero en este caso, sin ajustar, con el aceite nuevo ya no avanza ese medio metro, así que las marchas son más suaves, el embrague se nota más fluido. Y en frío, sobre todo, funciona muy bien el nuevo aceite. Así que le doy una buena valoración a este aceite Castrol.